Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos Dios, los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, las lecturas de este día tienen un tema muy específico, como ustedes ya pueden darse cuenta, aunque tenemos que ponerlo en contexto acerca de por qué aparece este tema en medio de lo que hemos venido hablando. Recuérdense ustedes que Jesús va de camino hacia Jerusalén, y pues en el trayecto, como dice acá, entonces aparecen unos fariseos, ¿verdad? Lo interceptan, es decir, lo paran en el camino y le hacen esta pregunta, como dice aquí muy explícitamente, para ponerlo a prueba. Entonces es la razón de por qué está metido ese tema pues ahí, porque tanto el Evangelio de Marcos como el Evangelio específicamente de Lucas, pues pone a Jesucristo siempre camino de Jerusalén. Claro que también Mateo, solo que va en otra tónica, pero esa es la razón de por qué aparece este tema acá. Nada más hacer aclaración. Pero bueno, el tema de ahora, como ya pueden darse cuenta, es el tema acerca de la licitud, es decir, el permitir divorciarse o no divorciarse. El tema del matrimonio, un tema bastante amplio, pero tristemente hoy tenemos que decir que este tema es algo así como las palabras que escuchamos normalmente en el tiempo del Adviento, cuando empieza a predicar, ¿verdad? A predicar Juan el Bautista, es la voz que clama en el desierto, y esas palabras que escuchamos ahora, pues parece que realmente caen en el desierto del corazón de las personas, porque se ha vuelto, como dice también uno de los profetas, ¿verdad? Especialmente Ezequiel, unos corazones de piedra, en donde estos temas ya no le gusta tratar a la gente. De hecho, por más que se ha dicho, la iglesia predica, sin embargo, se nota cómo la sociedad denigra el matrimonio, se burla del matrimonio, y no solo la sociedad, sino que tristemente también, como tenemos que reconocer, y ahorita que estamos en una plataforma digital, en redes sociales, ustedes se dan cuenta cómo hacen mofa del matrimonio, inclusive los jóvenes que se dicen que son cristianos. Imagínense cómo se atreve a decir un joven, una señorita creyente. Entonces dicen ellos, no se dice estoy soltera, sino se dice Dios me ha librado de la red del cazador. Pues es decir, la gente creyente se burla del matrimonio. Es decir, que la sociedad ha calado tanto, digamos, su pensar, su sentir, su forma de ser, ¿verdad? Muy social, en el corazón de los creyentes, y por eso uno se da cuenta que la gente ahora ya no se quiere casar. Ahorita que en estos días hemos estado aquí en fiesta en esta parroquia donde me encuentro, entonces los artistas, los que cantan socialmente, empiezan a gritar: ¿dónde están los solteros? ¿Y dónde están las solteras? Y a la hora de la realidad, pues es lo que la gente tiene en el fondo, es el libertinaje. Ya no me estoy amarrando a un matrimonio, a una mujer, a un hombre. Ven el matrimonio como un amarre, algo así como interpretando mal este texto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces usted está amarrado a este hombre y a esta mujer, y aguántese. Así lo ven el matrimonio. Pues qué triste, porque como digo, los jóvenes creyentes
mujeres y varones, señoritas o jóvenes, pues deniegan el matrimonio y ha calado tan profundamente que por ninguna parte la gente hoy se quiere casar. Ustedes se dan cuenta que solo, digamos, quieren divertirse para un rato agradable con aquella chica, con aquel chavo, y compromiso nada que ver. Entonces es muy dramático esto, por eso es que digo que las palabras que escuchamos parece que realmente caen en el desierto, un desierto estéril, pero ya queda en la libertad de cada quien hacerle caso a Dios o no. Cuando la iglesia menciona este tema del matrimonio que no se puede divorciar y del matrimonio del varón y la mujer, mujer y varón, y que tienen que tener unos hijos, no unas mascotas que tratan como a hijos, entonces la mayoría pues tiene en su cabeza, yo sé que no lo dicen tal vez porque entre comillas respetan a los sacerdotes, pero tildan a la iglesia de tradicionalista, ¿verdad? De tradicionalista es la tradición, pero esa expresión es como decir están en el pasado y no avanzan, ¿verdad? Entonces esas palabras abundan en el vocabulario de la mayoría de gente de ahora. Pero nos ven como tradicionalistas, como arcaicos, como anticuados y una cantidad de palabras que salen allí en torno a este tema. Pero los que son creyentes y lo que pues me van a hacer el favor de escucharme en esta predicación, no se trata de ser tradicionalista, de que no queramos nosotros que la sociedad avance, no se trata de eso. Si lo digo de otra manera, estoy seguro que me van a comprender completamente. Si hablamos, por ejemplo, ¿para qué sirve una moto? Una motocicleta pues tiene dos llantas, tiene un motor, tiene un timón, tiene unos frenos y la gente se monta, ¿verdad? Es para una persona o dos personas máximo y la motocicleta está diseñada según su naturaleza, su diseño para transportar personas, ¿verdad? Y tiene una capacidad. Si hablamos de un vehículo pues dependiendo del tipo de vehículo puede transportar 2, 4, incluso hasta más personas, ¿verdad? Con 4 llantas. Ese es el diseño. Si hablamos de un vehículo de carga, pues un pick-up, entonces puede llevar 2 personas más en su palangana de atrás, puede llevar carga. Es su naturaleza. Si hablamos de un camión tiene bastantes llantas y puede cargar toneladas, ¿verdad? A nadie se le va a ocurrir echar pues una pala de un paylover, de un tractor grande, echar una carga a una pobre motilla, porque la va a arruinar, porque esa no es su naturaleza. Yo creo que este vocabulario es un poquito bobito lo que estoy diciendo, pero lo que está diciendo Jesucristo precisamente es eso, por eso no tenemos nosotros que tildar, cuando la iglesia habla del matrimonio, no tenemos que tildarlo de tradicionalista, ¿verdad? Sino que está hablando de la naturaleza de la persona humana. Por eso la primera lectura de ahora que escuchamos, la escuchamos el segundo relato. No es bueno que el hombre esté solo. Y cuando dice hombre no se refiere al varón, cromosomas XY, sino se refiere al ser humano. El ser humano no puede estar solo, necesita de la compañía. A este respecto sale a colación la naturaleza del matrimonio, es decir, los fines del matrimonio como la iglesia educa, como la iglesia da sus catequesis a los que se van a casar, que la mayoría de gente ve como un requisito muy cansón, es decir, que cansa y que no tiene ninguna razón y por qué tantos requisitos. Pero ahí aparecen los dos fines del matrimonio, que es la compañía mutua. Nadie puede estar solo en esta tierra. Se necesita de personas que nos acompañen en nuestro diario vivir, que se hagan cargo de nosotros y nosotros hacernos cargos de las otras personas. Por ejemplo, escuché en estos días una interpretación muy bella que se las comparto. Se trata de la interpretación de San Pablo cuando dice sopórtense mutuamente con amor. Pero la interpretación equivocada sería, que eso todavía estaba en mi cabeza, es tienen que aguantarse el uno al otro. Y qué pereza con eso, ¿no? Qué pesadez con eso. No, sino el ser soporte el uno para el otro. Porque por alguna razón, cuando estemos con Cristo en el cielo, le vamos a preguntar, la vida pesa, y necesitamos que también alguien nos sostenga en el ser.
nos sostenga en el existir. Y no solo un sostenimiento nada más para no morir, sino también un soporte también con el de alegría de vivir. De ahí es que están enlazados los temas también del amor y la felicidad en el matrimonio. En la compañía de una persona, de un hombre o de una mujer, si es un hombre, compañía con una mujer, y si es una mujer, compañía con un hombre, de ahí viene también el enlace con estos temas que uno busca alegría y con una persona. Y también, por supuesto, producir vida. Por eso no tratemos nosotros este tema, hermanos, como un tema anticuado, porque hoy la sociedad, como digo, está llevando por un lado el matrimonio, ya sea de hombre y mujer, o de mujer con mujer, o hombre con mujer, con un palo, con una cosa completamente perverso, completamente antirracional, completamente antinatural. Debemos hacerle caso al Señor, por eso, como decía la carta a los hebreos que escuchamos ahora, el santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Es decir, está hablando, como digo, de la naturaleza. Como decía el Génesis, por eso es que se cita esta parte, porque está hablando de la Génesis, así como vuelvo a repetir este ejemplo técnico de por qué se hace un vehículo, por qué se hizo, cómo fue que se hizo, cuál es el objetivo del vehículo, cuál es el objetivo de una moto, de una bicicleta, de un carro, de un camión o de cualquier tipo de máquina, cuál es su diseño, qué es lo que va a hacer. Desde ahí se está hablando, no se trata que nosotros seamos anticuados, sino que si nosotros abrazamos la naturaleza de cómo somos, entonces, como dice el Salmo responsorial, serás dichoso y te irá bien. Efectivamente, cuando decimos también aquí irá bien, no se refiere a que no vamos a sufrir, porque es parte de la existencia sufrir. Esa es una trampa que también nos está metiendo a la sociedad por todas partes. ¿Verdad? Que si uno se casa va a sufrir, si uno se casa con un hombre va a sufrir, si se casa con una mujer va a sufrir, y si uno tiene unos hijos va a sufrir. Y yo repito, siempre lo digo, ¿quién nos ha dicho que si yo no me caso no voy a sufrir? Si yo me junto con un hombre, o si yo me junto con una mujer, o me caso con un hombre, me caso con una mujer, o no tengo unos hijos, ¿quién me ha dicho que yo no voy a sufrir? Ya sea que te cases o no te cases, tenga hijos o no tenga hijos, el sufrimiento es parte de la existencia. Y como me dijo una señorita a mí cuando le estaba aconsejando en este tema, ella me preguntaba, y yo le decía, mire, la vida es sufrimiento, la vida tiene sufrimiento. ¿Qué le parece a usted? ¿Es mejor sufrir solo o sufrir acompañado? Y esa señorita me recordaba esta frase, padre, se me quedó mucho lo que usted me decía y tiene mucha razón. Es mejor sufrir acompañado, porque como le digo, uno se case o no se case, tenga hijos o no tenga hijos, el sufrimiento va a estar ahí. Entonces es mejor sufrir acompañado. O sea, Dios nos ha hecho así. No es porque Dios nos quiera ver sufriendo, por supuesto, sino que ya sabemos que nosotros, por el pecado original y al que nosotros hacemos caso, es decir, también hacemos caso a la sociedad entera de ahora, entonces padecemos más de la cuenta. Es mejor hacerle caso al Señor. En su libertad, por supuesto, está. Si usted quiere hacerle caso a Jesucristo, donde Él dice, pues en el principio no fue así. Es por la dureza del corazón de nosotros que estamos actuando de esta manera. Entonces voy a terminar con una exhortación especialmente a las señoritas, a los jóvenes. No tengan miedo al matrimonio, no tengan miedo a entregarse, y me refiero a entregar la vida, no me refiero a, cuando me digo entrega, no me refiero a la cuestión de la intimidad, no me refiero a eso, sino a entregarse pues la vida a un hombre o a una mujer. No hay que tener miedo a sufrir, hay que arriesgarse a amar, efectivamente es un riesgo, pero le cuento una experiencia personal, que la gente que se arriesga a amar y tiene un hombre o una mujer por cónyuge, ya sea que triunfó o fracasó, si triunfó, bendito Dios, y si fracasó, fíjese que no tiene frustración en la parte final de la vida porque sabe que intentó amar. En cambio, aquella persona que no se atreve a amar, que se ha metido especialmente la mujer en su cabeza el feminismo exacerbado, tiene una frustración indecible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está solo. No tiene alguien que haga de soporte de su vida. Y entonces están muy frustrados.
Por eso es mejor hacerle caso al Señor. Él sabe cómo nos ha diseñado y nosotros, pues al fin y al cabo, como dice San Pablo, esto lo refiero a Cristo, a la iglesia, así como Cristo amó su iglesia y la iglesia ama a Cristo, al fin y al cabo va a haber unas bodas eternas, unas bodas en el cielo. Nosotros participaremos de esa felicidad en el cielo. Entonces, hermanos, no repudiemos este tema, no lo tratemos de anticuado, de anacrónico, no lo tildemos de tradicionalista, porque en realidad Cristo nos está hablando de la naturaleza, de cómo somos nosotros. Ojalá que también nos atrevamos a amar, como digo, a los jóvenes, las señoritas que se atrevan a amar. ¿Que pueden sufrir? Claro que pueden sufrir, pero es mejor sufrir acompañado que sufrir solo. Eso sería, pues, triste, muy triste. El Señor, pues, nos conceda entender este tema desde la fe. Amén.